Señor, Padre bendito, Señor, muchas gracias por el privilegio de poder compartir estas palabras que Pedro nos va a hablar el día de hoy. Te pedimos que tú los guíes. Damos las gracias por todo lo que nos has hablado durante las prédicas del 2020, ya 2021, partiendo a través de Pedro, Señor. Gracias por todas las enseñanzas, por todo lo que hemos podido apropiar y poner en práctica en nuestro diario vivir. Padre amado, te pedimos que tú sigas trabajando y nosotros a su vez te dejemos trabajar en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, para andar en tu camino, en tus sendas. Gracias por todas las respuestas que hemos sabido, Señor, a través tuyo, que tú tienes, para responder, Señor, tantas cosas que te hemos planteado y dejado y depositado a tus pies, Señor. Y bueno, maravillar de todo lo que tú respondes, Señor Padre bendito. Tal vez no debiendo admirarnos, pero sí nos llama la atención, Señor Padre bendito, por ver tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Señor Padre amado, te queremos pedir ahora nuevamente en el día de hoy para que tú vuelvas a guiar, vuelvas a hablar. Y Padre bendito, pedirte por nuestra iglesia en general. Guárdanos, cuídanos, Señor. Pon en nosotros el estar continuamente dependiendo de ti. Danos humanos, sabiendo que tú siempre quieres lo mejor para nuestro diario vivir, para nuestra vida. Padre bendito, una vez más, solamente agradecerte. Agradecerte por el hecho de ser hijos tuyos y de saber que tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Eh, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, yo quiero partir dando gracias. Gracias por todos ustedes, porque son una inspiración, cada uno, sus testimonios. Días atrás compartía sin permiso el testimonio de Nelson, que llegó a mi corazón, lo recordé y lo pude compartir. Y así el de cada uno de ustedes. Y también compartirles que yo siento que yo no tengo un don para predicar. Y eso me deja muy tranquilo porque creo que como cada uno de nosotros hemos sido dotados con cierta capacidad de entender y comprender su palabra. Y creo que la iglesia ha tenido esta virtud en el sentido de que nada nos enorgullece, excepto Jesucristo. Porque Él es el que realmente ha hecho toda la obra en nuestra iglesia y ha hecho toda la obra en todos nuestros corazones. Yo simplemente, así como hay otros que están dispuestos a hacer cosas por otros, yo simplemente después de una petición que la misma iglesia un día me hizo, hace muchos años atrás, yo dije, ok, o sea, si esto, ese era el deseo, yo lo plasmé en oración a Dios y simplemente le dije, Señor, guíame, porque yo no sé, y, y ha sido extraordinario, porque le comentaba ayer a Sandro, cuando lo llamé para saber por Sandro, su hijo, en referencia a este incendio, cómo Dios de alguna manera preparó nuestros corazones para tener la, la enseñanza acerca de la protección en su gracia, una protección sobrenatural. Y, y no estábamos pidiendo que nos diera un ejemplo, ¿eh? Porque no teníamos deseos de eso, pero ayer cuando empezaron a anunciar el incendio, yo lo único que atiné a decir en mi corazón es, gracias Dios, o sea, gracias porque te tenemos, gracias porque yo sé, y Sandro me lo expresó muy bien, me dice, yo con Miri oramos todos los días porque no haya incendios, porque no haya terremotos, porque, y aún si hay, ¿sí? No haya consecuencias. Y yo creo que Sandro quedó corto en su apreciación, porque sé que en su corazón y también en el de Miri, doy este ejemplo porque con ellos hablé ayer, a través de Sandro hablé con Miri, porque me imagino que es lo mismo, es que aunque pasara algo, seguimos bajo tu protección, Dios.
seguimos bajo tu cuidado. Y eso permite no solo disfrutar nuestra relación con Dios, permite también ser agradecidos. Yo creo que fue un año extraordinario, un año de bendición, un año de, de grandes enseñanzas, de un compartir de Dios tan, como dicen algunos, al hueso, tan preciso fue Dios con cada una de sus enseñanzas. Y no solo fueron enseñanzas que les llegaron a usted a través de mis palabras, sino que llegaron a mí a través de las palabras de Dios. O sea, yo soy un mero transmitidor de lo que Dios me ha estado guiando a compartirles. Y no hallé mejor eh, tema para terminar este ciclo. Siempre yo me tomo unos sábados para descansar. Estoy muy agotado, por eso siempre lo hago. Le pedí que me guiara y puso en mi corazón ya hace como 2 semanas el tema de la gratitud a Dios. Y expresar nuestra gratitud lamentablemente no es algo común en nosotros que somos sus hijos. Por lo general se nos olvida estar llenos de gratitud, incluso cuando nos sentimos bendecidos. Quizás por eso es que muchos creyentes no viven con gozo, porque al no ser agradecido no te das cuenta de lo que tienes. Sabemos, o por lo menos debiéramos ser conscientes de que hay mucho por lo que debemos agradecer, ¿sí? Mucho. Solo por saber que somos salvos, el hecho de tener vida eterna, una mansión en el cielo, que vamos a gobernar con Cristo en el milenio, que vamos a vivir nuestra eternidad después de encontrarnos con Cristo en el cielo, sin enfermedad, sin dolor, sin llanto, sin clamor, y Dios respondiendo antes de que aparezca en nuestro corazón algún deseo, eh, que vamos a experimentar una paz desconocida, un gozo extremo, y más de lo que jamás podremos hablar o expresar en alguna palabra que pueda describir lo que vamos a vivir en el cielo. Si con todo eso, que ya es máximo, ¿sí? Y además de todo lo que hemos recibido hasta ahora, y de lo que probablemente vamos a seguir recibiendo de parte de Dios, ¿sí? Como bendición, gracia, cuidado, protección, milagros, no somos agradecidos. Debiéramos nosotros levantarnos cada mañana y ser agradecidos. O sea, lo primero que debiéramos decir es gracias a Dios. Y cuando uno agradece, se debiera reflejar en nuestro gozo, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, ¿sí? De tal manera que nosotros debiéramos, no sé, tener una gratitud supernatural, supernatural, ¿sí? Ahora, si sabemos que debemos ser agradecidos por lo bueno, y así todos no lo somos, y viendo la doctrina de la gratitud expresada por Pablo, que nos dice que debemos ser agradecidos por todo, llegamos a una triste conclusión. Si por lo bueno que nos pasa no somos agradecidos, qué impresionante debe ser el no ser agradecidos por aquello que no nos pasa. Y todo lo contrario, nos pasa de manera muy desagradable, muy terrible o muy intranquilizante. ¿Qué pasa cuando estamos en tiempos de dolor, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando estamos en tiempos de sufrimiento, de dificultad, de enfermedad? ¿Cómo agradecer cuando nuestro mundo interior y exterior parece desmoronarse? ¿Cómo hacer brotar gratitud en nuestro corazón cuando, por ejemplo, estamos ahogados, intimidados, estamos desesperados, estamos angustiados, depresivos? ¿Cómo ser agradecidos cuando, por ejemplo, pierdes tu trabajo, o pierdes tu salud, o pierdes tu casa? ¿Cómo ser agradecidos? Tal vez no en el preciso instante en que empezó este incendio, eh, hablando contractualmente de lo que está sucediendo en Quilpué, sino unas horas después, en algún clamor a Dios, partir diciendo gracias a Dios por lo que está ocurriendo. Porque esa es la doctrina que está en la Biblia. Esa es la doctrina que
que Pablo nos enseña. Sed agradecidos por todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí hay dos cosas que Pablo nos está enseñando. La gratitud que él espera recibir proviene de los que son sus hijos. ¿Ok? Dios no recibe gratitud de aquellos que aún no lo conocen como hijos y no son salvos, ¿sí? Sino que Pablo se está refiriendo, ¿sí?, a aquellos que están en Cristo Jesús, y a esos les dice que la voluntad de Dios es que sean agradecidos por todo. Y Jesús fue el ejemplo de un hombre, aun cuando era Dios y se transformó en hombre, y no tenemos que hacer la diferencia de que sigue siendo Dios aun cuando se hizo hombre, sino que ver cómo siendo hombre se equiparó a nosotros. Y Jesús fue, por ejemplo, separado de sus amigos, fue acusado injustamente, fue tratado brutalmente. Si alguna vez una persona tenía derecho a quejarse, sin duda que era él, que padeció tantas cosas por culpas que no le correspondían, por pecados que no eran propios, sino nuestros. Murió por nosotros en la cruz. ¿No es motivo suficiente, por ejemplo, para no quejarse y no ser agradecido? Pues bien, Jesús sufrió, padeció, experimentó el dolor, la angustia, la soledad, la desesperación, el trauma físico, el trauma también interno, por un dolor que lo debe haber consumido al máximo. Imagínate llevar la carga de todo el pecado del mundo. Cuando le dice a Dios, ojalá, Padre, que esto pasara, pero si no, aquí estoy, Dios, para cumplir tu propósito. ¿Por qué debiéramos ser agradecidos? Debiéramos ser agradecidos porque no estamos solos. Hemos compartido este año acerca de la comunión íntima con Dios. Dios nunca se separa de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero debiéramos ser agradecidos porque Él está ahí, a nuestro lado. Él está ahí, pendiente de nosotros. Él está ahí para responder nuestras peticiones. Él está ahí para disfrutar, darnos lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué también podríamos ser agradecidos y debemos ser agradecidos? Por ejemplo, porque Dios es soberano. Y si es soberano, es dueño. Y si es dueño, es portador de todo lo que un dueño tiene con respecto a lo que posee. Él nos posee a nosotros porque nosotros le dijimos un día, entra en nuestro corazón, sé nuestro Padre y sé nuestro Dios, sé nuestro Salvador y también nuestro Señor. Le dijimos que queríamos ser sus siervos. Entonces debemos ser agradecidos porque este dueño que tenemos, que es Dios, se compadece de nosotros, tiene misericordia sobre nosotros, tiene cuidado sobre nosotros, nos protege de manera impresionante a través de su gracia. Y es una preocupación y una ocupación que tiene Dios máxima de que no nos pase nada. Él tiene contados los cabellos de tu cabeza y sabe exactamente todo lo que pasa. ¿Por qué otra cosa debiéramos ser agradecidos? Debiéramos ser agradecidos por la esperanza. El que ha puesto la esperanza en nuestro corazón es Él. Y la esperanza se ha anidado en nuestro corazón por medio de nosotros hacerla crecer de acuerdo a la perseverancia en la oración. Por eso Pablo también dice en 1 Tesalonicenses, oren sin cesar. ¿Por qué cosas? Por las cosas que surgen en tu corazón, como una necesidad de respuesta, no tuya, una necesidad de respuesta de Dios. Por lo tanto, es una respuesta que llega a nuestro corazón enviada para que se cumpla la esperanza.
¿Y quién la envía? Dios. ¿Cómo la envía? A través de su poder. Por lo tanto, las Escrituras hablan de que la esperanza significa algo completamente diferente a solo recibir o que se cumple el deseo de lo que nosotros estamos pidiendo. La esperanza es saber que aquel que tiene nuestra petición y en donde nosotros ponemos la esperanza es Dios omnipotente, omnisciente y todopoderoso. Entonces la esperanza es un deseo de un resultado futuro que es absolutamente seguro, porque estamos poniendo la esperanza en Dios, no en el resultado. Porque, ¿recuerdas Jeremías cuando dice, mis pensamientos son de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes anhelan? Ese fin que nosotros anhelamos, tú y yo no lo conocemos. Entonces muchas veces nosotros creemos que el deseo cumplido de esa petición va a permitir que nuestro anhelo sea totalmente cumplido, y con eso nuestra satisfacción va a llegar al máximo. Dios sabe y está pendiente de que el anhelo que está en tu corazón y que para ti es desconocido, ¿sí?, se va a cumplir en su plan perfecto para tu vida y para mi vida, pero va a diferir probablemente del que es tu deseo de un plan perfecto para tu vida. Pero sí va a cumplir cuando se desarrolle el plan de Dios, el que tu anhelo va a ser cumplido en su totalidad, absolutamente en su totalidad. Por eso, Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos van a llevar a cosas buenas y beneficiosas. Nos van a permitir a nosotros descubrir que todo lo que Dios ha permitido en nuestra vida, finalmente su propósito era uno solo: darnos el fin que nuestro corazón anhela. Por eso cuando de repente nosotros estamos orando y no fluyen palabras desde nuestro corazón, porque estamos ahogados, porque estamos complicados, porque estamos tristes, en fin, da lo mismo la circunstancia en la que tú te encuentres, en que no te permite verbalizar lo que está en tu corazón. Dice el Señor que el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, eleva a Dios por ti la petición que de verdad tu corazón está queriendo expresar en palabras a Dios. Por lo tanto, si confiamos en las promesas de Dios, de verdad podemos estar completamente seguros del resultado, porque estamos confiando en aquel que hizo la promesa, que es Dios. ¿Ok? Es Dios. Y como sabemos que Dios puede y hará lo que dice, nuestra esperanza es una forma de saber que la esperanza es la fe mirando hacia adelante a un Dios hacedor de milagros. ¿Por qué también debemos ser agradecidos? Porque tenemos a Dios. ¿Sí? Aprendemos que incluso en el mismo dolor podemos ser agradecidos, ya que todavía tenemos el mejor regalo que podemos desear, Dios mismo. También podríamos ser agradecidos por la vida, ¿sí? Siempre estamos a solo un latido de la muerte, porque eso es, mi próximo latido ya no está y yo me voy al cielo. Por lo tanto, uno podría darle gracias a Dios por la vida y vivir a través del don de Dios para tener vida. Y toda la vida está en su mano, porque Él da vida y aliento a todas las cosas. Entonces es un motivo para estar agradecido. A veces resulta incomprensible cuando un creyente, sabiendo que tiene la vida y una vida que fue dada por Dios, y me refiero a la vida que se recibe después de recibir a Cristo, ¿sí? Se engancha en cosas que solo hacen brotar del corazón la queja. También podríamos ser agradecidos todos los días por la Biblia. Nosotros somos una iglesia, de alguna manera, por darle un nombre, bíblica. Nos guiamos por todo lo que la palabra dice, creemos en todo lo que la palabra dice, sabemos que su inherencia es absolutamente divina, fue inspirada por Dios,
fueron guiados cada uno de los escritores a escribir lo que Dios dictó. Toda la palabra es verdadera, no hay ninguna incoherencia en ella, no hay ninguna trampa, es todo verdad, es todo nítido, es todo transparente, es muy profunda, y nosotros creemos en eso. Entonces debemos ser agradecidos por tener la Biblia, y debemos ser agradecidos también por tener la capacidad de poder comprender, ¿sí?, tal cual como Dios ha ido introduciendo temas que hemos visto muchas veces, pero cada vez los vemos con más profundidad, y ver ese cuidado de Dios por transmitir absolutamente toda su palabra de acuerdo a la fe que nosotros tenemos, sería también, y es también, un motivo de gratitud, ¿sí? Por eso su palabra vive y permanece para siempre, como dice Pedro. Entonces demos gracias porque la tenemos, y gracias porque la tenemos con libertad, aún, ¿sí? Aún. También debiéramos ser agradecidos por la salvación. Recuerda que no importa el fracaso que hayamos hecho de nuestra vida, no importa los errores que hayamos cometido en nuestra vida, no importa las deudas que hayamos adquirido en nuestra vida, no importa todo lo que nos adeudan en nuestra vida, ¿sí? Podemos volvernos a Cristo. Y eso fue lo que cada uno de nosotros, o la mayoría de los que están escuchando hoy día, hicimos. Un día nos dimos cuenta que estábamos en bancarrota, y en ese momento Dios se acercó a nosotros, nos trajo el mensaje de la salvación y nos dijo, ¿sí?, que teníamos una posibilidad de un cambio absoluto, genuino y trascendental en nuestra vida. Solo debíamos reconocer que éramos pecadores, reconocer que Jesús fue a la cruz de Calvario para morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, y decirle gracias a Dios porque Jesús pagó por mis pecados, y si tú quieres entrar en mi corazón, como es tu solicitud, Señor, yo abro mi corazón para que tú entres. Entonces yo ya soy salvo por haber recibido a Cristo en un acto consciente y muy maduro. Y si eso fue gratis y se ofrece aún a todos los habitantes de la tierra, que no dependen que no depende de que cuán rico puedas ser, de cuántas obras puedas hacer, de cuán bueno te puedas creer que eres, sino que depende de la gracia de Dios que da gratuitamente la salvación. Nuestro corazón debiera tener, no sé, una explosión de gratitud por el solo hecho de saber que Dios nos salvó. Y se dignó a buscarnos con paciencia, con un amor impresionante, porque hablo por mí, no tengo noción de cuántas veces tocó mi corazón y yo no hice caso para abrirlo. Entonces Dios también es paciente, pero cuando ya tengo a Cristo, no hay otra cosa más que ser agradecido, agradecido. Dios nos ha dado el mayor regalo de todos, a su Hijo Jesucristo. Ya eso es suficiente, porque a través de recibirlo, tengo entrada al cielo. Eso me debiera llenar de gratitud, absolutamente. Y podríamos ser también agradecidos por las bendiciones, ¿sí? Hasta los más pobres de nosotros, ¿sí? Tenemos algunas cosas buenas, tenemos algo de salud, tenemos algunos amigos, tenemos algo de comida, algo de ropa, algo de sol, algo de lluvia, algún trabajo. Siempre hay algo en nuestra mesa. Dios no ha fallado en su gratitud, en su gratuidad, perdón, a darnos de todo lo que Él tiene, conforme a la fe que está en nuestros corazones. Y con la bendición de Dios podemos llegar a ser ricos, incluso cuando somos pobres, ¿sí? Porque la bendición del Señor enriquece. Entonces, es extraordinario lo mucho, ¿sí? Que no estamos siendo satisfechos con lo que tenemos. Y hablo de ricos y pobres. Los ricos igual no están
no están satisfechos, siempre quieren más. Y los pobres, por, por esa necesidad intrínseca que la palabra describe, también tienen necesidad y tampoco están satisfechos. Los que están sanos no se preocupan de orar por gratitud hacia Dios por la salud, sino hasta cuando la pierden. Y los que están enfermos a veces tampoco se dedican a ser agradecidos por la enfermedad, sino que en sus corazones hay queja. Pero ¿qué diferencia hace cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha dado todo lo que tenemos? Y de verdad, te digo, nuestro corazón se llena. No me voy a vanagloriar de la casa que tengo, pero ¿sabes qué? Cuando Dios nos permitió tenerla, nuestra casa con él medía 48 metros cuadrados. Esa era nuestra casa. Tenía un baño muy pequeño, una cocina que era cocina, comedor y living, un dormitorio, y los demás niños no tenían pieza, pero había en algunos lugares camarotes. Y sabes que éramos tan dichosos con Emi cuando llegamos la primera vez y dijimos, wow, gracias, es la casa que tú nos has dado. Y nunca hemos dejado de estar agradecidos. Y Dios nunca ha dejado de seguir agrandándola. Y, y no es lujosa, pero es la que Dios me dio a mí y a Amy. Hay vecinos que tienen casas mucho más hermosas, pero yo no la cambiaría, porque esta me la dio Dios. No cambiaría mi vida, porque esta es la que me dio Dios. No cambiaría mis problemas, porque son los que Dios me está permitiendo experimentar y ver en Él la solución. No cambiaría a mi esposa, porque es la mejor que me ha dado. No cambiaría a mis hijos, a mis nietos, a mis perros, a mis amigos, a mi iglesia. No cambiaría nada. Solo puedo decirle a Dios, gracias, gracias. Hasta ahora has cumplido plenamente. ¿Esta gratitud la tuve toda la vida? No. Hubo momentos en que dudé, hubo momentos de queja, hubo momentos de tanto dolor que se nubló mi mente para pensar en Él, pero siempre tuve un momento de inflexión. Pudo haber sido Antonio, un mensaje, un versículo, algo que Dios puso en mi mente, pero siempre hubo algo que me volvió a Él. Y solo para decirle una cosa, gracias Dios, bendito eres, infinitas gracias. Debiera brotar de ustedes también la misma gratitud, no por lo que están viviendo, sino simplemente si no quisieran ser agradecidos por lo que están viviendo, sino por lo que van a vivir. Porque lo que van a vivir y lo que vamos a vivir va a ser extraordinario. Extraordinario. Dios te está preparando una mansión en el cielo. Dios nos tiene preparado servidores en el cielo, ángeles. Dios tiene la eternidad para mostrarnos su amor. Pero hoy es el momento de ser agradecidos. Y no lo somos. Por lo menos como es la voluntad de Dios a través de lo que nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios para ustedes que son sus hijos es que sean agradecidos en todo y en todo momento, bajo cualquier circunstancia, sin importar lo que estemos viviendo. Deberíamos ser agradecidos por su continua presencia y el poder que Él ejerce en nuestra vida. Porque cuando llegamos a Cristo no era el final, sino el comienzo de una vida completamente nueva. Él está con nosotros, Él nos quiere ayudar, ¿sí? Él busca darnos las herramientas para poderlo seguir, ¿sí?
a Él y a su palabra. Nosotros no tenemos la fuerza que necesitamos para vivir como Dios quiere que vivamos, pero Dios la da, y eso también es extraordinario. Pero cuando nos volvemos a Él, descubrimos que es Dios quien trabaja en nosotros para actuar de acuerdo con su buen propósito. Es lo que dice Filipenses. Jesús prometió a sus discípulos: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, seguramente estoy contigo siempre, hasta el final de la era. Eso dice Mateo. Nunca nos va a fallar, siempre va a estar con nosotros. Gracias Dios por eso. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque estás en mi corazón y de ahí no sales. Gracias porque me estás recordando hoy día, a través de esta predicación, que estás ahí. Y lo único que quieres escuchar de mi boca es que yo le diga: gracias Dios por la vida, por las situaciones, por mi tristeza, por mi angustia, por mis riquezas, por mi sabiduría, por mis talentos, por mis dones, por mi enfermedad, por mi salud, por el dinero que tengo, por el que me falta. Simplemente gracias Dios. Gracias Dios porque tengo a Jesús en mi corazón. Gracias porque soy salvo. Voy al cielo, Señor. Gracias porque me estás cuidando. Gracias porque eres quien eres. Y porque ese nombre dado a los hombres, en el cual hay salvación, está aquí, en mi corazón. Él nos ha dado todas las cosas que hoy poseemos. La vida, las cosas materiales, la bendición espiritual, la Biblia, la libertad para podernos reunir a compartir el mensaje de salvación y el mensaje de prosperidad y el mensaje de conocimiento, de buscar profundamente a Cristo. Y si alguna vez estás pasando por un problema, aún allí está Dios para ayudarte a superar las pruebas. Y leemos en la misma Biblia todas las peripecias y problemas y persecuciones y hambres y dolores que vivió el pueblo, y de todo Dios los libró. Seamos agradecidos. El agradecimiento es un tema bíblico importante. No debiera mover nuestros sentimientos. O sea, Dios no está buscando que te pongas sentimental con esta reunión o con cualquiera que hable de la gratitud, sino simplemente Dios está diciendo que tiene que ser la gratitud algo consciente, algo que surja eh, de manera natural, que fluya. Y por eso en 1 Tesalonicenses, lo vuelvo a compartir, pero del versículo 16 al 18 dice: estad siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. ¿Sí? Estoy seguro que tú lo entiendes. ¿Entiendes lo que Dios te está diciendo a través de Pablo en 1 Tesalonicenses? Entiendo que tengo que dar gracias en todas las circunstancias. Entonces entiendo también que la gratitud debe ser una forma de vida para nosotros, que fluya naturalmente desde nuestros corazones y se exprese a través de nuestros labios, en oración, o compartiéndolo con otra persona, o en medio de una problemática, eh, diciendo: pero Dios me va a sacar, me va a librar, Dios es mi Dios, es mi Salvador. Pero lo comprendemos, pero no lo vivimos, ni tampoco lo experimentamos. Quizás mirando un poco más profundamente la Biblia, nosotros pudiésemos llegar a comprender que debemos ser agradecidos y también cómo tener gratitud en diferentes circunstancias. Probablemente es algo que tú y yo podríamos de repente en algún momento eh, comprenderlo. Mira, el Salmo 136, versículo 1 dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre.
Francisco Cifuentes comienza la mayoría de sus prédicas diciendo: Dios es bueno siempre. Y es lo que dice el Salmo. Ded gracias al Señor, porque Él es bueno siempre. Porque Él es bueno siempre. Y aquí tenemos dos motivos para estar agradecidos: la permanente bondad de Dios y su constante amor por nosotros. Cuando reconocemos la naturaleza de nuestra existencia, de nuestro ser, y entendemos que aparte de Dios solo existe la muerte, nuestra respuesta natural es estar agradecidos por la vida que Él nos ha dado. Nosotros merecíamos la muerte por nuestros pecados y hemos recibido a Cristo y por eso tenemos la vida. Entonces ya debiéramos por eso simplemente estar agradecidos. El Salmo 30 da gloria a Dios por su liberación. David escribe: te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Es impresionante lo que dice David. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre. Dice el Salmo 30, del 1 al 12, así, resumiendo, ¿sí? Y en este salmo David está dando gracias a Dios después de una difícil circunstancia. Este salmo de acción de gracias no solo alaba a Dios en el momento, sino que recuerda la fidelidad pasada de Dios. Es una declaración del carácter tan maravilloso que tiene Dios, ¿sí? Que la alabanza es la única respuesta adecuada. Y nuestra alabanza, que no tiene que ver con la canción, no tiene que ver con entonar un himno. Nuestra alabanza debe ser la gratitud, ¿sí? También tenemos ejemplos de ser agradecidos en medio de circunstancias difíciles. El mismo Salmo 28, por ejemplo, describe la angustia de David en un clamor a Dios, ¿sí? Pidiendo misericordia, protección y justicia, ¿sí? Después que David clama a Dios, escribe: bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos, ¿sí? Que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Y aquí está hablando de algo que ya pasó, algo que está pasando, y está agradeciendo por lo que va a pasar. Con mi canto lo alabaré. O sea, aún no recibe la bendición y sabe que va a ser así, ¿sí? En medio de las dificultades, David también se acuerda de quién es Dios y como resultado de conocer y confiar en Dios da gracias. Job tuvo una actitud similar de alabanza, incluso frente a la muerte. Desnudo salí del vientre de mi madre, dice Job, y desnudo volveré a ella. El Señor dio, el Señor también quitó. Sea el nombre del Señor bendito. O sea, en toda circunstancia, ¿sí? Hay ejemplos de gratitud por parte de los creyentes en el Nuevo Testamento por doquier. Pablo estaba siendo perseguido, por ejemplo, y así todo escribió en un momento determinado, cuando estaba en la carta de la segunda Corintios, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifestando en todo lugar el olor de su conocimiento. El escritor de Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Pedro nos dice que debemos estar agradecidos por diversas pruebas, diciendo que a través de las dificultades nuestra fe, ¿sí?, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí te está diciendo algo extraordinario, dice, ¿sí?, sed agradecido por las diversas pruebas que estás viviendo en este momento, ¿sí?, porque a través de las dificultades nuestra fe sea ya en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, tus pruebas pueden y van a durar hasta ese momento.
Y hasta el último día, hasta el último instante, hasta el último respiro de tu latido de corazón, debe estar en tus labios la gratitud. Debe estar la gratitud. Los hijos de Dios son personas agradecidas. O mejor dicho, los hijos de Dios deben ser personas agradecidas. Porque un creyente agradecido es un creyente que se da cuenta de lo mucho que ha recibido y no de lo poco que aún no recibe o de lo mucho que está por recibir, sino que es agradecido porque hoy día yo tengo la capacidad de decir gracias, gracias por lo que tengo, gracias porque estoy vivo, gracias porque puedo acudir a ti, Dios, gracias porque puedo orar, gracias porque tengo una iglesia, gracias porque hay hermanos en Cristo a quienes puedo ayudarles, pedirles ayuda, gracias porque tengo hermanos en Cristo a quienes puedo ayudar, gracias por tu palabra, Dios, gracias por tu Biblia, gracias por el conocimiento que has traído a nuestra iglesia, eh, gracias porque tenemos vida eterna, gracias porque somos salvos, gracias porque vienes por nuestra iglesia y yo estoy añorando y mi esperanza es estar en ese momento para oír la trompeta de Dios y subir al cielo y encontrarme contigo. Gracias por el milenio, gracias por el tribunal, gracias por las bodas, gracias por el juicio del trono blanco, gracias por tu segunda venida, gracias por la eternidad, gracias por los ángeles, gracias por la salud, gracias por la precaria salud, gracias por la no salud, gracias porque he tenido dificultades en mi trabajo, gracias porque necesito arreglar mi matrimonio, gracias porque tengo que arreglar mis relaciones con mis padres, con mis hermanos, con quien sea. Gracias porque no están bien esas relaciones, gracias porque mi matrimonio se está desmoronando y ahora te tengo a ti y en ti voy a confiar. Gracias por esta enfermedad que me ha permitido empezar a orar desesperadamente por tu ayuda. Una de las características del final de los tiempos antes de que Jesús venga no es solo el tema moral que se expresa cuando Dios dice, cuando el mundo esté viviendo y experimentando como en los días de Noé, ya mi llegada está próxima, sino también que dentro de ese ejemplo que está dando, él también nos dice que una característica es la poca gratitud que va a existir. Parte del remanente fiel y de la manada pequeña de la que Dios siempre hace alusión y de la que nosotros también hemos compartido muchas veces, es que tienen una característica fundamental, y esa característica fundamental es que son agradecidos. Son agradecidos. Y son agradecidos por todo. Y lo entienden, lo comprenden, lo experimentan, lo aceptan, lo reciben y siguen siendo agradecidos. Debiéramos estar agradecidos porque Dios es digno de nuestra gratitud, simplemente. Lo justo es darle el crédito por toda buena dádiva y por todo don perfecto que llega del cielo, ¿sí? Pero también tenemos que ser agradecidos cuando Dios permite circunstancias adversas, como muy bien lo expresó Job, ¿sí? El Señor dio y el Señor quitó, ¿sí? Y si vamos a recibir lo bueno de Dios, también tenemos que estar abiertos a recibir lo malo de Él, que tiene también un propósito para que después demos gracias por lo bueno que surgió de todo lo malo, porque siempre es así, la ley de Dios es esta. Y cuando estamos agradecidos, o cuando lleguemos a estar agradecidos, nuestro enfoque ya no estará en nuestros deseos egoístas o en el dolor de las circunstancias actuales. Vamos a poder expresar gratitud simplemente porque entendemos que esa es la voluntad de Dios. Y al expresar la gratitud nos va a ayudar a recordar que Dios está en total control de nuestra vida, de nuestras circunstancias, de nuestras experiencias, del entorno. También nos va a permitir tener la visión más amplia, que nos va a hacer ver, por ejemplo, que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Creo que es la única manera de que tú puedas expresar con una profunda gratitud el hecho de que nosotros tenemos una vida abundante. Y tenemos una vida abundante. Tu vida y mi vida es una vida abundante. ¿O crees lo contrario?
crees que te falta algo. Hay cosas que estás pidiendo, pero si tenemos la esperanza puesta en Dios, van a llegar. Entonces no son tan importantes. Están ya a los pies de Dios, en el trono de la gracia, van a llegar. Entonces sea agradecido. ¿Sí? Puedo concluir una sola cosa hoy día en esta última predica. Que la gratitud va a reflejar delante de ti mismo y sin duda delante de Dios qué clase de hijo eres. Así de simple. Y deseo, de verdad, profundamente, que tu corazón sea un corazón lleno de gratitud, que explote gratitud, que se llene de gratitud, gratitud a Dios, porque Él es bueno siempre. Doy gracias a Dios por mi vida, doy gracias a Dios por mi trabajo, por los viajes que tengo que hacer todos los días, por la casa donde Dios ha puesto mi hogar, por mi familia, por aquellos que aún no son salvos. Doy gracias porque me permite estar orando por ellos. Doy gracias por ustedes, que son mi iglesia, no porque sean mi iglesia, sino porque pertenezco a esta iglesia. Doy gracias porque Dios me ha dado conocimiento. Doy gracias porque voy a estar con Él en la eternidad completa. Doy gracias porque ha llenado mi corazón de gozo, a pesar de tener tristeza. Doy gracias porque ha puesto en mi corazón el perdonar como una decisión que no tiene en absoluto ninguna objeción por mi parte. Doy gracias por el amor que ha puesto Dios en mi corazón y por la decisión que ha puesto también Él en mi corazón de decidir amar en su amor. Doy gracias porque de repente me exalto y me doy cuenta que hay algunas cosas que todavía tengo que arreglar y me avergüenza. Doy gracias porque soy salvo. Doy gracias porque tengo vida eterna. Doy gracias todo el día. Quiero dar gracias. Y doy gracias por esta predica que me ha llenado de gratitud. Así que les deseo un año espectacular, que sea el año del Señor. Deseo que sus corazones vibren, no solo con esta predicación, sino que vibren con Dios. No importa si hoy día tú estás dándote cuenta que no eres agradecido. No ese es el enfoque que Dios le está dando a esta predicación. Esta predicación tiene otro enfoque. Y es que le digas a Dios, perdona Señor, no he sido agradecido y quiero empezar a hacerlo. De eso se trata. No quedarse enganchado en que no lo has sido hasta ahora. Del todo por lo menos. Y deseo que nos volvamos a reunir pronto. Deseo que este tiempo sin prédicas ustedes tienen muchas grabadas ahora como para poder volver a oírlas o verlas, disfrutarlas, profundizarlas. Yo estoy siempre disponible para contestar, para oírlo, para hablar y desearles lo mejor de Dios para ustedes. Que Dios los bendiga. Señor, gracias Dios, porque eres bueno siempre. Gracias Dios, porque estás en nuestros corazones. Gracias Dios, porque has puesto en nuestros corazones el orar por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que puedan recibir el mensaje de salvación y tengan esta dicha que tenemos hoy día los que somos tus hijos, de ser agradecidos.
Gracias, Dios, por lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que viene a futuro. Gracias, Dios, por las circunstancias adversas, porque nos hace tener esperanza de ver un milagro de ti, el hacedor de milagros. Gracias, Señor, por el país en que vivimos, por las circunstancias mundiales que nos ha tocado vivir. Gracias por todo lo que tú estás permitiendo en el mundo, Señor. Y gracias porque todo lo que está pasando en el mundo nos hace ser agradecidos, porque sabemos que estás pronto a venir por tu iglesia. Bendito sea, Señor. Gracias por este año, por las predicaciones, por todo lo que permitiste a través de este medio, porque Cristian ha estado dispuesto también, Señor, a conectarnos cada sábado, Dios, y simplemente tener la posibilidad de seguir reunidos en tu nombre, recibiendo instrucción desde el cielo, Señor, hacia nuestros corazones. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por aquellos que no han podido volver a la iglesia, por cualquier motivo, Señor, donde estén, prospéralos, bendícelos, cuídalos, guárdalos, Dios. Te damos gracias también por los que se han ido incorporando y que a lo mejor solamente son un nombre o un rostro aún. Y si tenemos la oportunidad después de reunirnos nuevamente, quizás los podamos conocer. Gracias porque estas prédicas llegan a personas que nosotros no sabemos quiénes son y por cada una de ellas, Señor, que tú conoces. Bendícelas, Dios, toca sus corazones y tráelas a tu reino, Señor. Padre bendito, tú eres bueno siempre. Y para mí, y estoy seguro que para mis hermanos en Cristo, ser tu hijo es un honor, un privilegio. Y perdona, Señor, si no hemos sido todo lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a complacerte, Señor, a ser un olor fragante delante de ti. Te lo pedimos y agradecemos, Señor, por todos los méritos de Jesús en la cruz de Calvario. Amén.